Pues muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en El Andamio. Y hoy tenemos un gran invitado, el maestro Mario Iván Martínez. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Encantado de estar aquí. Gracias, Caro. Bueno, pues él nos viene a hablar, entre otras cosas, Julián, de El Diario de un Loco, esta obra que fue escrita en el siglo XIX y que finalmente creo, maestro, y esa es mi pregunta, sigue vigente. La denuncia, esta crítica y este no entendimiento de aquel que tal vez no relaciona, no reacciona de la misma manera que nosotros. ¿Es así, maestro? Definitivamente, sí. Yo estimo que, pues, el reconocimiento que se le ha hecho a autores como Gogol, como Shakespeare, estos grandes, no se debe nada más pues a un factor intelectual o regional, sino al gran contenido humano que hay en sus obras, ¿no? Desde las más excelsas virtudes hasta las más tremendas aberraciones están plasmadas en sus textos. Hay una universalidad, ¿no? Amén del virtuosismo literario de su pluma. Y bueno, en el caso de Gogol, decía Dostoyevsky, todos venimos del capote de Gogol, ¿no? Así dejó escuela. Amén de que él mismo sufrió ataques de esquizofrenia, de arrebatos místicos de locura, al grado que quemó la segunda parte de su obra cumbre, para nuestra desgracia, Almas Muertas. Entonces, él no nada más observó de manera muy meticulosa la evolución hacia la insania, hacia la demencia, hacia la esquizofrenia, sino que la padeció también, ¿no? Y por ello, este retrato que él hace en Diario de un Loco es tan vívido, tan certero, y aquellos estudiosos de la psicología y de estas patologías lo refrendan, ¿no? Uh-huh. Y que además no era conocido como esquizofrenia. Hoy sabemos que es eso, claro, ¿no? Antes sí. Eras el anormal, el que no estabas bien, el loco. Por supuesto. Y él, en sus textos, es paradójicamente precursor del teatro del absurdo, del realismo mágico. Antes de Freud y antes de todo esto, él ya había realizado este estudio muy profundo. Ahora, hay que recordar que este trabajo, Diario de un Loco, que estamos asumiendo mi prima hermana Luli Rede, directora escénica, quien estudió en Rusia, y un servidor, no es una obra de teatro, es un cuento, como El Capote, como La Nariz, que es una historia fantástica de un señor que se levanta un día y no tiene nariz. No le duele nada, pero se ve al espejo y no tiene nariz. Y de pronto a través de la ventana va pasando su nariz. Y él va tras ella a decirle, perdón, ¿usted es mi nariz? No, señor, yo nariz de usted, pero ¿cómo cree? Pues habla mucho de la crítica social y de las distintas estratas, etcétera, ¿no? Y regreso a esto porque aquí la chamba, digamos, es doble para los que nos atrevemos a asumir este texto como un trabajo escénico. Es decir, en una obra de teatro generalmente están acotadas o apuntado para dónde quiere ir el dramaturgo, las pausas, está dialogado, incluso cómo vislumbra la escenografía, el vestuario. Aquí no hay nada de eso. Hay un cuento, el cual tú tienes que encontrar las aristas del lenguaje escénico a través de la escenografía, de la música, del vestuario, de la corporalidad, del trabajo actoral. La chamba digamos que del trabajo de campo es todavía mayor, es doble. Y en mi caso, como hiciera y respetando las distancias el gran maestro Carlos Ancira, de mano del maestro Jodorowsky, él se fue a la Castañeda a observar a los pacientes esquizoides. En mi caso fue lo mismo. Yo caí en blandito con el doctor Horacio Reza, a quien le agradezco a través de este medio su apoyo generoso, porque caí con un médico que además es actor aficionado, ávido lector, y me dijo,
no me había yo ni sentado cuando me dijo, yo ya sé cuál es la patología de tu personaje, es un esquizofrénico paranoide, tenemos uno ahorita, te lo vamos a bajar. Pero yo acababa de llegar a la oficina y ese mismo día ya conocí a un paciente que se convirtió en la parte medular de Aksenti Ivanovich, el personaje protagónico de Diario de un Loco. Perfecto, y bueno, caro maestro, muy buenas tardes, primero que nada. Y bueno, yo quería preguntarle, esta obra, como bien lo menciona, es un cuento, pero también ha nacido adaptaciones teatrales. En el caso de esta, junto con Luli Rede, ¿qué elementos adicionales le añadieron a tal vez otras puestas que ya se han abordado de este mismo cuento? Creo que es una visión muy personal. Habría que partir de el montaje famoso, célebre del maestro Carlos Ancira, que hiciera por casi 30 años de la mano del maestro Jodorowsky. Estrenaron en los 60, en los años 60 y hasta los 80 estuvieron todavía con este repertorio. Ahora, tanto Luli Rede como un servidor no tuvimos la fortuna de verlo porque cuando se estrenó, pues estábamos niños o recién nacidos, y después estábamos estudiando un servidor en Inglaterra, en el Reino Unido, y ella en Rusia. Por ende, cuando nos preguntan qué tiene del montaje de Jodorowsky y del maestro Ancira, pues nada, en realidad nada. Hubo otros montajes que nosotros presenciamos después de haber estrenado nuestra propuesta, como el del maestro Juan Antonio Edwards, querido amigo, pero nosotros ya habíamos creado nuestro lenguaje, no teníamos nada más allá que el cuento de Gogol. Partimos del cuento de Gogol y de la imaginación, la creatividad y de las propuestas de nuestros creativos, como Edita Jebuska en la escenografía, Omar González en la música original, escrita específicamente para el espectáculo, y la iluminación que empezó con Matías Gorlero, y después también la maestra Luli Rede ha hecho su propuesta. Naturalmente todo esto se nutre de las experiencias que yo y de las vivencias que yo tuve con los pacientes del doctor Horacio Reza. Nunca se olvidan sus delirios, su forma de mirar. Desde que entró a la habitación, había una incapacidad, por ejemplo, de fijar la vista por más de 4 segundos. Tal es el torbellino que está dentro de sus cabezas. Y yo anotando, eso no lo puedes deducir, no está en el texto, ¿no? Y de ahí partí a conocer muchos más, que se convirtieron en los ingredientes que construyeron a Aksenti Ivanovich y que fueron pavimentando su evolución hacia la insania, que empieza como un camino muy pavimentado y se va rompiendo al final, cuando ya cruza una frontera en donde ya no hay regreso, ¿no? Además, bueno, quienes hemos tenido la posibilidad de conocer a personas con esta enfermedad, lo ubicas perfectamente, ¿no? Y quienes no tienen esta posibilidad de ir al teatro a conocer y a reconocer también, porque más allá de ser una obra delirante de realidades, tal vez de evocaciones, ¿no? De recuerdos, es una obra que maneja el humor, pero este humor que te ayuda a reírte de lo que también estás mirando que estás haciendo mal, ¿no? Como de reflexionar. Así es. Y es un tema que es muy propicio que toques, Caro, porque Gogol se dio cuenta que no podía únicamente plasmar en su historia aquellos aspectos, sí, de crítica social, aquella vena terrible, trágica. Hay mucho humor en estos personajes. Hay mucha sátira de la sociedad zarista. Ese es uno de los grandes atributos, y a mi juicio la forma virtuosa en que Gogol maneja el humor, la sátira, es lo que vuelve sumamente deliciosas sus creaciones. Y yo me di cuenta, lo comprobé doblemente con uno de los pacientes que fueron la parte medular, el paciente que fue digamos, el detonador
de mi Aksent Ivanovich. Por ejemplo, el doctor le pregunta, dígame usted, Juan, ¿por qué se fue a Estados Unidos? Por las gringas, doctor, por las gringas que están realtotas, están re buenotas, como todas güeras, como la Lady Di, Pero fíjese, doctor, esa Lady Di le estaba dejando a mi pobre madre unas velas ensangrentadas, con unos cótex ensangrentados, unas velas satánicas. Todos los días se los dejaba fuera de su puerta, doctor. ¿Por qué? En una misma oración. Y él transitaba de esa hilaridad, de ese gozo, de ese juego, a un dolor absoluto, profundo, terrible. Para él todo era creíble, pero transitaba en un segundo. Y esa inmediatez la sabe captar Gogol en su texto. De pronto estamos como ustedes en una sonrisa y nos la congela al irse dramáticamente, diametralmente a otra idea terrible, angustiosa, ¿no? Casi fatal. Y por ello era tan importante observarlos. ¿Por qué? Porque a mi juicio lo más peligroso con este personaje es, entre comillas, hacerte el loquito. Uh-huh. Establecer una distancia y decir, miren qué loco está. No, señor, yo asumo que hoy es el año 3000, que hoy es 43 de abril. Yo asumo que hoy descubrí que soy rey de España. Gloria in excelsis Deo. Lo debo de creer, aunque sea lo más inverosímil, porque si no, entonces el actor dice, miren qué chistoso y qué loquito está este señor. Pero entonces, al mantener esa distancia, te suicidas, porque no asumes aquello, por más que forme parte de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Uh-huh. Los personajes de Alicia, de Carol, justamente son maravillosos precisamente porque todo lo inverosímil para ellos es perfectamente creíble, plausible, ¿no? Uh-huh. Y bueno, maestro, esto que estamos comentando sobre pues los trastornos mentales, cómo se abordan con humor, cómo también choca con la fantasía, pues a mi parecer contrasta un poco con otros proyectos que tiene, sobre todo los infantiles. Y en esto quería preguntarle, ¿cómo es que equilibra, crear este tipo de proyectos con, pues no sé, el proyecto que ha tenido de Cricri, los cuentacuentos? ¿Cómo es que equilibra eso? Pues precisamente porque son tan diametralmente distintos, establecen un balance en la mente. Mi madre me decía, cuando ella de hecho produjo Diario de un Loco, esto que estamos presentando en Helénico, dijo, no hagas nada más el diario, hijo, porque si no vas a acabar, te voy a tener que ir a sacar a ver de dónde, qué hospital, ¿verdad? Psiquiátrico te voy a tener que ir a sacar. Le digo, no te preocupes, mami, porque tengo a Cricri para mantener mi cordura, ¿no? Y sí, se dice un poco de chunga, pero el trabajo es tan distinto en todas las áreas, en el acercamiento, en Diario de un Loco, que es para adolescentes y adultos, no se rompe la cuarta pared. En el otro sí, en el familiar, estoy en constante con las antenas, valga la metáfora ahora que vamos a montar bichos, ¿verdad? Porque literalmente tengo antenas en la cabeza. Sí. Pendiente de las reacciones de los niños. Hay temas que si se tocan con los niños se deben de tocar. Eso no quiere decir que haya temas vedados, porque yo creo que cualquier tema se puede tocar si se estudia y se analiza de qué forma se los vamos a dar para no ofender su sensibilidad, para no electrizarlos, etcétera, ¿no? La música, la escenografía, todo está cortado a la medida de su edad, de su inteligencia. Eso es muy importante, porque a menudo siento yo que en los trabajos para niños se peca un poco de subestimar su inteligencia. A ellos les puedes hablar de todo, simplemente con su lenguaje y con muchísima cautela para no herir su sensibilidad ni la de los padres, ¿no? Pero pues regresando a lo que me preguntas, creo que es necesario ese balance y siendo también
una parte trascendente, medular de mi desempeño artístico, el intentar, que no pretendo descubrir el hilo negro para nada, brindar desde mi trinchera dignidad, diversidad a la oferta familiar de México, pues va a ser una constante, aun cuando ya sea el abuelito Mario Iván sentado en la silla contando la historia mientras nuevos jóvenes actores saltan y brincan y hacen todo lo demás. Eso para mí será es a mi juicio algo que vislumbro hasta que tenga fuerza, ¿no? Maestro, a ver, dentro de estos proyectos, y vamos un poco a la literatura, a lo que ha hecho, ha estado presente Van Gogh, ha estado presente Sor Juana, ahora está presente Cricri. Hay libros, hay obras de teatro, hay mucha actividad para este año, y un poco ya cerrando con esta entrevista, platíguenos, ¿qué más de Mario Iván Martínez vamos a tener para también nosotros como papás, ¿no? Empezar a ahorrar, a juntar para poder asistir a todos estos espectáculos que tiene. Cómo no, Caro. Bueno, pues cerrando el tema de Diario de un Loco, les recuerdo que estamos todos los lunes, únicamente los lunes, como instituyera el maestro Carlos Ancira, con precisamente Diario de un Loco, la tradición de ofrecer monólogos en la Ciudad de México, todos los lunes hasta el 8 de abril. El Teatro Helénico, que está en Avenida Revolución 1500, en la colonia Guadalupeín, los lunes a las 20 horas. Y, por otro lado, los días domingo, estaremos a partir del 4 de febrero con un repertorio que se titula Cuentos de Bichos, con música original del extraordinario grupo Cántaro, que ha hecho música para niños desde hace ya casi 40 años, están a punto de cumplir 40 años los amigos de Cántaro, y presentamos en este repertorio La cigarra y la hormiga, El piojo y la pulga, Lucha la cucaracha cucha, que es un cuento fantástico del escritor mexicano Gilberto Rendón Ortiz, que se llama Tianguis de Nombres. Entonces yo realicé una adaptación con una canción muy famosa de los Cántaro que se llama Lucha la cucaracha cucha, y este texto del maestro Gilberto Rendón Ortiz. Es la historia de una cucaracha muy astuta que se va al jardín con su novio Chucho a venderle nombres rimbombantes a los bichos. Habla mucho de nuestra sociedad mexicana y el malinchismo que de pronto prevalece. Entonces llega con la mariposa y le dice: no, señora mariposa, pues piense que usted no debe llamarse ya mariposa, piense que podría llamarse doña Epigmenia de la Huerma la Catidermites, o Chichornia y Heinz Montañés de las Heras, Servando y Cliché, y solo le vamos a cobrar 1,350 buches de miel, señora. Entonces empieza a transar a todos los bichos y a ponerles nombres extrañísimos, ¿no? Es fantástica la historia. Y estaremos en el Teatro Hidalgo, atrás del Palacio de Bellas Artes, del Seguro Social. Es el teatro más grande del Seguro, el primero, de hecho, que hicieron los hermanos Prieto. Todos los domingos, a partir del 4 de febrero, con Cuentos de Bichos a las 13 horas. La tirada es estar ahí febrero y marzo, para luego reestrenar en abril Que dejen toditos los sueños abiertos. Segundo homenaje a Francisco Gabilondo Soler Cricri, de cuya obra me honra ser embajador desde hace ya 15 años. Y este año es un año trascendente para la mascota de México, ya que se cumplen 90 años desde la creación. El 15 de octubre de 1934 se escuchó por primera vez a través de las señales de la XCW, ¿quién es el que anda ahí? Y de la mano de don Tiburcio Gabilondo Gallegos estaremos siendo partícipes de los múltiples homenajes que van a coincidir con un nuevo libro que lleva por título De niños, pianos y un grillito, el pequeño Gabilondo. Un testimonio acerca de la infancia de Francisco Gabilondo Soler, que emana de múltiples entrevistas que le realizara yo a Tiburcio Gabilondo en México, en Texcoco, en la casa misma de don Pancho, sentado alrededor en medio de sus libros, con sus cenizas a la izquierda, viendo sus partituras. Un privilegio, que solo de mencionarlo me viene la emoción, porque soy cuentacuentos en gran parte gracias a lo mucho que de niño me hizo, así como muchos más de mi generación, soñar despiertos, don Francisco Gabilondo Soler,
a mi juicio, máximo exponente de música y literatura infantil de habla hispana en el siglo XX y hasta ahora sin parangón, la verdad. Y ahí está, nada más la hora. Yo me acuerdo que sabías la hora en que salió. 13:15. El embajador de Cricri tiene que saber, además es trivia que me encanta. No es por pedantería, sino porque me encanta conocer todo acerca de Don Pancho. Y en este caso, pues sí, me eché un clavado más profundo a su infancia, precisamente para que este libro sea complemento de los otros dos, de Nidos, Estrellas y Girasoles, el niño Vincent van Gogh, que tuvimos el privilegio de que recibiera el premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana como mejor libro infantil del año 2021. Y pues esto nos animó a escribir De niñas, disfraces y un soneto, la infancia de Sor Juana Inés de la Cruz, y creo que el tríptico se complementará de manera más que propicia y feliz, honrando a nuestro Francisco Gabilondo Soler Cricri. Y además tal vez con esta idea, ya casi para irnos, con esta idea de para llegar a los jóvenes se tiene que hablar de jóvenes a jóvenes, para llegar a los niños justamente con la literatura es de niños a niños, ¿no? Qué mejor que descubrir la infancia de Van Gogh, de Sor Juana, de Gabilondo, pero también tu infancia, ¿no? En algún libro tienes ahí también. Sí, ese no lo publica Penguin Random House. Los otros que acabo de mencionar, tengo el privilegio de que los distribuya Penguin Random House, pero también de manera particular, a través de mi empresa he publicado otros libros como Güerito de Rancho, anécdotas de un niño actor mexicano. Es mi infancia llevada a un formato de cuento, nostalgia. Hay muchas fotos del álbum familiar, amén de las ilustraciones prodigiosas de Juan Gedovius, y fantasía zoológica. Estos los pueden conseguir a través de mi empresa. Pueden contactarnos al 55 37 33 36 41. En realidad todos los libros, pero específicamente estos no los distribuyo, los últimos dos que menciono, únicamente a través de nuestra empresa. 55 37 33 36 41. También para informes sobre todo lo que estamos realizando para niños y jóvenes, y naturalmente Diario de un Loco en el Helénico. Perfecto, pues bueno, maestro Mario Iván Martínez, muchas gracias por acompañarnos en El Andamio. ¿Algo más que quiera decir para cerrar la entrevista? Pues qué tal cerrar con un texto que siempre me gusta repetir, de la gran autora gallega Rosalía de Castro, siglo XIX. Me impresionó cuando lo leí en un libro de mi madre. No importa que los sueños sean mentira, ya que al cabo es la verdad, que es venturoso el que soñando muere, infeliz el que vive sin soñar. Pues a seguir soñando, maestros, y gracias por este espacio. Guau, gracias. Muchísimas gracias. Espero que usted también disfrute esta entrevista con nosotros.